Dios le bendiga en este hermoso día. Saludos para todos aquellos que nos oigan a través de este medio y que tenga un buen fin de semana, porque estamos en viernes en este día y como es viernes ya vemos que comienza lo que es el fin de semana. Quiero tratar de compartir algunos versículos de la palabra del Señor con usted. Parece que como que no podemos estar tranquilos, aunque no estoy tan bien de salud en este momento, pero siempre la palabra del Señor nos inquieta y es como que está dentro de uno de siempre compartir. Yo creo que nosotros nacimos para eso y creo que Dios ha abierto las puertas perfectas, correctas, como es estos medios para poder compartir su palabra, porque si no, pues qué sería de nosotros. Entonces creo que Dios nos ha dado lo perfecto, lo que necesitamos, y cómo no agradecer al Señor por esto. Bendito nombre del Señor Jesús. No estoy tan bien de salud en este momento, pero quiero tratar de a ver si le puedo dejar unos versículos, porque yo sé esta palabra ya la hemos predicado, lo que tiene que ver con Job, capítulo 7, capítulo 8. El motivo de compartir esta lectura, ya se lo dije antes, es porque en otros videos que tengo por ahí, es porque yo tuve una operación hace como unos años, no recuerdo cuántos años, quizás como 6 años por ahí, no sé, 6, 5, 7, ya no me acuerdo. Entonces, pero en un momento yo recuerdo que tenía traumas y me miraba nuevamente en aquella situación en la que había caído y sentí terrores en ese día, como unos terrores de muerte, como si me iba a morir. Entonces y yo recuerdo que me cerré los ojos y cuando oí una voz audible, aquella voz que me dijo que leyera Job capítulo 7 y capítulo 8. Cuando yo leí el libro de Job, estos dos capítulos, el versículo que está en Job capítulo 8 y en sus últimos versículos son unos versículos de esperanza, en donde Dios me estaba dando, consolando y dándome esperanza de que no era el final todavía para mí en ese momento. Entonces, sino que todavía, aunque estaba pasando por ese sufrimiento, sin embargo, todavía había esperanza para mí, en donde todavía yo podía reír, podía ser feliz, a pesar de cómo yo me sentía en ese momento. Entendí que en estos capítulos de la palabra del Señor, Job llegó a sentir esos síntomas, y por eso la prueba de Job es para que esos síntomas que él sentía los comparte, y algunos de esos síntomas yo podía sentirlos. Entonces entendí que lo que él había pasado era para dejarnos una enseñanza a nosotros, para poder entender lo que siente una persona enfermo y que sabe que no se compara lo de nosotros nunca con la prueba de Job. Job no perdió a su esposa, no perdió a su esposo, aunque esa es una prueba bien dura, fuerte para él, pero perdió a sus hijos, y no fue uno ni dos. Job perdió todos sus hijos, y dice que perdió todo lo que tenía, perdió hasta los siervos que tenía, que trabajaban para él. Él estaba enfermo aparte de eso. Fue abominable, la gente lo abominaba a Job porque él, verdad, estaba enfermo. Aún dice que los que estaban cerca, después que lo admiraban, ya no lo podían ver, no lo querían, entonces porque ya estaba enfermo él. Y vamos a ver lo que nos dice Job capítulo 7 en adelante, y por eso es que yo le quiero compartir esto, porque esta es la palabra que el Señor me administra. Bendito nombre del Señor, porque me recuerda, porque de repente cuando no podemos dormir en la noche, y entonces todo eso Él lo habla, cómo Él se sentía, se daba vueltas, y imagínense, yo digo, en ese tiempo quería que llegara el otro día, pero ¿qué pasaría el otro día? O sea, si seguía sintiendo el mismo dolor. Por eso yo le digo que una persona que esté enferma y que le sirva a Dios, yo lo admiro. Realmente yo admiro a una persona enferma, porque cuando uno se enferma lo primero que pierde es el deseo de orar. Entonces pierde porque todo es desabrido, ya no quiere, todo es tan insípido. Entonces
no tiene ese deseo de orar. Y una persona que se mantenga enfermo y que esté orando, buscando de Dios, es que no está en el mejor momento para sentir la presencia de Dios también. Entonces, porque en vez de sentir la presencia de Dios, ¿qué siente en vez? Se siente amargura. Entonces, y Job todo eso lo sintió, y por eso estos versículos nos describen exactamente cómo Job se sentía. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esta escritura dice de esta manera: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Así comienza diciendo, dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? O sea, dice, cuando dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre? Brega está diciendo que breve, que la persona, ¿verdad?, cuando viene a este mundo, tan rápido nosotros vemos tal vez a los jóvenes, las jóvenes, y los vemos que están jóvenes, se ven como unas florcitas, también jovencitas, pero mire, luego esa flor se va marchitando, y así es el hombre, la mujer. Entonces nos dice que es como la neblina, ¿verdad?, que como también también como no solamente como la neblina, sino también como la noche, que tan pronto llega y tan pronto se termina. Así es el hombre, como una flor que en la mañana está y en la tarde, ¿verdad?, se marchita. Entonces nosotros vemos en la palabra del Señor de que las nubes, y eso me ministraba el Señor, que las nubes la vemos que está y de repente ya no está. Entonces se desapareció. Pero sabe que hubo una nube que nunca desapareció sobre el pueblo de Israel, y fue esa nube que los protegió en el desierto. Las nubes desaparecen, es cierto, las vemos y ya no están, y Dios nos compara a nosotros como ella. Pero hubo una nube que esa nube permaneció con el pueblo. Entonces fue mientras ellos iban por el desierto. Esa nube nunca dejó de ser, no se apartó de ellos. Y otra cosa que nunca desapareció de ellos fue el fuego también que los alumbraba. Dice la palabra del Señor que de día estaba la nube para cubrirlo, dice, del sol. Entonces, y darles esa sombra a ellos. Pero dice que de noche estaba el fuego para alumbrarlos. Entonces esa antorcha de fuego que había alumbrando desde arriba era como, me imagino, una fogata que se miraba, que alumbraba. Esa era la lumbrera que ellos tenían. No había electricidad en ese lugar, lo que había era fuego desde arriba. Dice la palabra del Señor que nunca dejó, dice, de estar, dice, ese fuego. Entonces es decir que eso sí permaneció. De repente usted mira que se prende un lugar, ¿verdad?, y ahí se termina esa fogata, pero ese fuego no, porque lo que pasa es que ese fuego era Jehová mismo. Esa nube era Jehová mismo. Jehová estaba en medio de la nube, Jehová estaba en medio del fuego, y por eso es que el fuego no se desvanecía. La gente, quizás los países, esperaban que el fuego y la nube se desvanecerían pronto, a lo mejor, pero el pueblo sabía, el pueblo de Dios sabía de que no se desvanecía, que pasara lo que pasara, Jehová Dios estaba con ellos y que permanecería con ellos. Entonces es que no le había prendido un hombre ese fuego, no había prendido un hombre esa nube, no la había puesto él, sino que la había puesto Jehová Dios de los ejércitos. Entonces dice la palabra del Señor: ¿no es acaso brega la vida del hombre? O sea, la vida es usted, la vida soy yo, porque todos nosotros tenemos una vida. Y en este momento habla de Job mismo, no le está hablando a otra persona. Usted sabe que se dirigía a Job directamente en ese momento, era con él, con Job el trato. Entonces por eso es que dice que está diciendo de la corta duración que tiene la persona. En algún momento Job dijo también que él seguía el camino de todos, dijo, en la tierra, que iba a ser corta, ¿verdad?, su existir en este mundo.
porque seguía el camino de todos también. Eso lo dijo David también, que seguía el camino de todos, que no se hicieran ilusiones, ¿verdad? Quizás de un reinado tan grande. Entonces, ¿por qué iba a ser poco? Porque Dios es el que permite hasta cuándo va a vivir o hasta cuándo lo va a dejar, ¿verdad? Que esté en lo que está. Pero sabe una cosa que usted nunca va a perder, es ser un hijo de Dios, es ser siervo de Dios, porque Dios dice la palabra del Señor, que Él dice que Él seguirá siendo fiel, dice a nosotros, seguirá siendo verdadero, Él seguirá siendo misericordioso con nosotros si nosotros permanecemos en sus caminos. Entonces, por eso Dios le ponía, como estábamos un día de esto diciendo, ¿verdad?, que hablaba 2 veces de Jerusalén y decía que se llamará ciudad fiel. Entonces decir que Dios le pone, ¿verdad?, nombre a lo que es, tiene su mismo nombre. Entonces dice la palabra del Señor que Jehová dice que Él siempre permaneció con ese pueblo, bendito el nombre del Señor. Entonces era breve su vida, no era de larga duración de este Job, según él lo sentía. Según Job podía experimentar y podía sentirse, él sentía dentro de él que no iba a durar mucho tiempo ya. Él sentía que de eso ya podía morir, que ya se terminaba todo, porque me imagino que eran tantas cosas las que él sentía. Y en algún momento yo me imagino que él quiso morirse también. Y dice que, son como los días del jornalero. Mire, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Entonces dice que Job había trabajado, dice, bastante, ¿verdad? Pero en ese momento él estaba ya enfermo. Entonces dice él que la vida de él era como el siervo. Se comparaba, el siervo suspira por la sombra. El siervo cuando está trabajando, el trabajador, ¿verdad?, el agricultor, la persona que está trabajando en cualquier parte que le está pegando el sol, desea llegar a su casa para poder cubrirse del sol. Entonces desea quizás hallar una sombra donde él poder descansar un poco, y por eso él decía que decía esa sombra. Entonces él decía, como el siervo suspira